La zona más conocida por la desaparición de barcos y aviones es el Triángulo de las Bermudas, un área marítima del Océano Atlántico ubicada entre las islas de las Bermudas, Puerto Rico y Miami. En uno de los territorios ubicados más al norte de Estados Unidos, ocurre algo similar. Se trata del Triángulo de Alaska, en donde desaparecieron 20.000 personas en 50 años, y a pesar de las búsquedas no fueron encontradas. La adquisición de Alaska por Estados Unidos es un capítulo fascinante de la historia estadounidense. En 1867, Rusia, bajo el gobierno del zar Alejandro II, acordó vender el vasto territorio de Alaska a EEUU por solo $2 millones, equivalente a unos 133 millones de dólares actuales. En su momento, muchos estadounidenses consideraron la compra una locura, calificándola de la locura de Seward, en honor al secretario de Estado William Seward, que negoció el acuerdo. Sin embargo, la compra se vio impulsada por varios factores. Rusia, que atravesaba dificultades financieras y temía que Alaska pudiera ser arrebatada por Gran Bretaña en caso de conflicto, vio en la venta una forma de reforzar sus arcas y evitar la pérdida del territorio a manos de su rival. Estados Unidos, por su parte, reconoció la importancia estratégica de Alaska, tanto como puerta de entrada al Pacífico como fuente potencial de recursos naturales. La compra de Alaska añadió 5,86412 millas cuadradas a los Estados Unidos, una masa de tierra 2 veces mayor que Texas. A pesar del escepticismo inicial, la adquisición resultó ser una inversión acertada. El descubrimiento de oro a finales de la década de 1890 desencadenó la fiebre del oro de Klondike, que atrajo a miles de buscadores a la región. La riqueza de Alaska en recursos naturales como petróleo, carbón y la madera seguirían desempeñando un papel significativo en su desarrollo e importancia para la nación. Sin embargo, la compra también tuvo profundas implicaciones para los pueblos indígenas de Alaska, que habían habitado la tierra durante miles de años. La llegada de los colonos estadounidenses y los consiguientes cambios en la economía y la gobernanza de la región alteraron drásticamente el modo de vida de los nativos de Alaska, provocando trastornos culturales y la pérdida de tierras tradicionales. Hoy en día, algunos historiadores sostienen que Estados Unidos pudo haber presionado injustamente a Rusia para la venta, aprovechando la debilitada posición del país. Otros sostienen que la compra fue una transacción justa, reflejando las realidades geopolíticas de la época. Independientemente del debate en torno a su adquisición, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de Alaska para Estados Unidos. Desde su ubicación estratégica hasta sus abundantes recursos naturales, el Estado ha desempeñado un papel vital en la configuración de la historia y el futuro de Estados Unidos. Al analizar las recientes afirmaciones de Rusia sobre el pasado de Alaska, es esencial tener presente el complejo contexto histórico que condujo a la inclusión del Estado en Estados Unidos. La compra de Alaska, aunque controvertida en su momento, sentó las bases para el desarrollo del Estado y su perdurable importancia en la historia de Estados Unidos. Recientes reclamaciones rusas que cuestionan la legitimidad de la venta de Alaska. En los últimos años, ha surgido un giro sorprendente en la narrativa de Alaska, con algunos funcionarios y legisladores rusos cuestionando la legitimidad de la venta de 1867. Estas afirmaciones, aunque no han sido respaldadas oficialmente por el gobierno ruso, han suscitado debates y levantado cejas a ambos lados del Pacífico. Uno de los defensores más acérrimos de esta opinión es Sergei Aksionov, jefe de la República Rusa de Crimea, que fue polémicamente anexionada por Rusia en 2014. Aksionov ha argumentado que la venta de Alaska fue una injusticia histórica y que el territorio debería ser devuelto a Rusia. Incluso ha sugerido que se celebre un referéndum entre los habitantes de Alaska para determinar si quieren volver a unirse a Rusia. Otros funcionarios rusos, como el parlamentario Oleg Matveyev, se han hecho eco de estos sentimientos, alegando que la venta nunca fue debidamente ratificada y que Rusia tiene derecho a reclamar Alaska. Algunos han señalado el hecho de que el pago de EEUU por Alaska se hizo en forma de lingotes de oro, que, argumentan, nunca se cumplió en su totalidad. Sin embargo, la mayoría de los historiadores y juristas tachan estas afirmaciones de infundadas. La compra de Alaska fue un tratado legalmente vinculante, firmado y ratificado tanto por Estados Unidos como por Rusia. El pago de Estados Unidos, aunque de oro, se trasladó a Rusia, como demuestran los registros históricos. Además, la venta de Alaska se produjo en una época en la que el concepto de autodeterminación no estaba tan extendido como ahora. La idea de que los habitantes de Alaska deberían poder decidir si se unen a Rusia es anacrónica y no tiene en cuenta el contexto histórico de la compra. Los críticos de las pretensiones rusas las consideran parte de un patrón más amplio de expansionismo ruso y de un deseo de desafiar el orden internacional posterior a la Guerra Fría.
Los paralelismos entre las reclamaciones de Alaska y la anexión rusa de Crimea son difíciles de ignorar, y algunos temen que Rusia pueda estar sentando las bases para futuras disputas territoriales. A pesar de la falta de credibilidad, estas afirmaciones rusas han conseguido captar la atención y avivar viejos debates. Para los alasqueños, la idea de volver a unirse a Rusia es en gran medida absurda. La identidad de Alaska está firmemente arraigada en su lugar como 49º estado de Estados Unidos, y sus residentes tienen poco interés en volver al pasado. Mientras el mundo observa cómo se desarrolla el drama, está claro que la compra de Alaska, más de 150 años después, es la primera vez en la historia que sigue siendo fuente de fascinación y controversia. Aunque es poco probable que las reclamaciones rusas ganen fuerza, sirven de recordatorio de las complejas fuerzas geopolíticas que han conformado la historia de Alaska y siguen influyendo en su presente. En los siguientes apartados profundizaremos en los aspectos científicos, culturales y estratégicos de Alaska. Explora las formas en que este estado único sigue cautivando e inspirando, incluso cuando su pasado sigue siendo fuente de intriga y debate. Descubrimientos científicos en Alaska y sus implicaciones. El terreno escarpado y la naturaleza virgen de Alaska han atraído durante mucho tiempo a científicos e investigadores, atraídos por las oportunidades únicas de descubrimiento que ofrece el estado. Desde las profundidades de sus glaciares hasta las cumbres de sus montañas, Alaska ha proporcionado un tesoro de descubrimientos científicos que han reconfigurado nuestra comprensión del mundo natural. Uno de los descubrimientos más significativos de los últimos años ha sido la identificación de una nueva especie de dinosaurio, el Ugrinaluk kukpakensis. Se encuentra en la formación Prince Creek, en el talud norte de Alaska. Este dinosaurio con pico de pato, que vivió hace aproximadamente 69 millones de años, ha proporcionado valiosos datos sobre la diversidad del antiguo ecosistema de Alaska y las adaptaciones que permitieron a los dinosaurios prosperar en el duro clima de la región. Los glaciares de Alaska también han sido una rica fuente de descubrimientos científicos. El estado alberga algunos de los glaciares más grandes y activos del mundo, que han sido estudiados exhaustivamente por glaciólogos y científicos del clima. La investigación sobre estos glaciares ha revelado valiosa información sobre los patrones climáticos del pasado, así como el impacto del cambio climático en el medio ambiente de Alaska. En 2019, los científicos que estudian el glaciar Malaspina, en el sureste de Alaska, descubrieron un enorme acuífero subterráneo capaz de contener tanta agua como el lago Erie. Este hallazgo tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión del almacenamiento de agua y del papel de los glaciares en el ciclo hidrológico. La singular ecología de Alaska también ha dado lugar a importantes descubrimientos. Los científicos han identificado varias especies nuevas de plantas y animales en el estado, incluida una nueva especie de ballena, la ballena arrocera, que antes se creía que era una subespecie de la ballena nupcial. Estos descubrimientos subrayan la importancia de la biodiversidad de Alaska y la necesidad de realizar esfuerzos de conservación para proteger estas especies raras y vulnerables. Quizás lo más significativo, Alaska ha estado a la vanguardia de la investigación sobre el cambio climático y su impacto en el mundo natural. Alaska, una de las regiones del planeta que más rápidamente se está calentando, ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas, desde el deshielo de sus glaciares hasta la descongelación de su permafrost. Los científicos que estudian estos cambios han obtenido valiosos conocimientos sobre la compleja interacción entre el clima, los ecosistemas y las actividades humanas. Las implicaciones de estos descubrimientos se extienden mucho más allá de las fronteras de Alaska. Al comprender mejor los procesos que configuran el mundo natural, los científicos pueden desarrollar estrategias más eficaces de conservación y gestión de recursos, y la adaptación al clima. A medida que el mundo se enfrenta a los retos de un entorno que cambia rápidamente, las lecciones aprendidas en Alaska serán más importantes que nunca. En la siguiente sección, exploraremos algunas de las características geológicas únicas que hacen de Alaska un lugar tan fascinante e importante desde el punto de vista científico, desde sus imponentes volcanes hasta sus paisajes ricos en minerales. Características geológicas únicas de Alaska. El paisaje de Alaska es un testimonio del increíble poder de las fuerzas geológicas. Desde los imponentes picos de la cordillera de Alaska hasta las escarpadas costas de las islas Aleutianas, el estado alberga algunos de los accidentes geológicos más singulares e impresionantes del planeta. Uno de los más emblemáticos es Denali, antes conocido como Monte McKinley. El Denali, con sus 7.000 metros, es el pico más alto de Norteamérica y un símbolo de la belleza salvaje e indómita de Alaska. La montaña forma parte de la cordillera de Alaska, una cadena montañosa de 600 millas que se extiende por todo el estado e incluye otros picos impresionantes, como el Monte Farraca y el Monte Hunter. Alaska también alberga un gran número de glaciares, incluida la mayor de Norteamérica.
El glaciar de Bering, situado en el sur de Alaska, tiene una superficie de más de 3.000 kilómetros cuadrados y un grosor de hasta 2.000 metros en algunas zonas. Los glaciares del estado no solo son un espectáculo impresionante, sino que también desempeñan un papel crucial en la configuración del paisaje, esculpiendo profundos valles y fiordos a lo largo de miles de años. Las maravillas geológicas del estado van más allá de sus montañas y glaciares. Alaska está situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región conocida por su gran actividad sísmica y volcánica. El estado alberga más de 130 volcanes, muchos de los cuales siguen activos. El más famoso de ellos es el monte Katmai, que entró en erupción en 1912 en una de las mayores explosiones volcánicas del siglo XX. La costa de Alaska es otra maravilla geológica. Se extiende a lo largo de 6.600 kilómetros y presenta una increíble diversidad de paisajes. La costa meridional del estado se caracteriza por sus escarpados fiordos e imponentes glaciares, mientras que la costa occidental está salpicada de miles de islas, entre ellas las islas Alodian, una cadena de más de 300 islas volcánicas que se extienden a lo largo de 1.200 millas en el Océano Pacífico. Quizá lo más intrigante sea que Alaska también alberga algunos de los yacimientos minerales más valiosos del mundo. La fiebre del oro de finales del siglo XIX atrajo a miles de buscadores, y la minería sigue siendo hoy una parte importante de la economía de Alaska. Además de oro, Alaska es rica en zinc, plomo, cobre y carbón, así como elementos de tierras raras, que son componentes cruciales de las tecnologías modernas. A medida que los científicos siguen estudiando las características geológicas únicas de Alaska, van adquiriendo nuevos conocimientos sobre los procesos que dan forma a nuestro planeta. Desde el movimiento de las placas tectónicas hasta el impacto del cambio climático en los glaciares y el permafrost, Alaska sirve de laboratorio natural para comprender los complejos sistemas de la Tierra. En la siguiente sección, exploraremos la importancia estratégica de Alaska y el papel que sus recursos naturales han desempeñado en la configuración de su historia y su futuro. Importancia estratégica y recursos naturales de Alaska. La importancia estratégica de Alaska ha sido reconocida desde los tiempos del Imperio Ruso y sigue desempeñando un papel vital en el panorama geopolítico del siglo XXI. La ubicación del estado, a caballo entre el Círculo Polar Ártico y el Océano Pacífico, le confiere una posición única en términos de comercio mundial, defensa y explotación de recursos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alaska sirvió como punto de escala clave para las fuerzas estadounidenses en el Pacífico, y las islas Aleutianas se convirtieron en un campo de batalla en la lucha contra Japón. Hoy en día, Alaska sigue siendo una parte crucial de la infraestructura de defensa de Estados Unidos, con varias instalaciones militares importantes, incluidas la base conjunta Elmendorf-Richardson y la base aérea Eielson. La importancia estratégica de Alaska también está ligada a su abundancia de recursos naturales. El estado alberga algunas de las mayores reservas de petróleo y gas de Estados Unidos, y se calcula que solo la región del North Slope contiene 28.000 millones de barriles de petróleo. El sistema de oleoductos Trans-Alaska, terminado en 1977, ha transportado más de 18.000 millones de barriles de petróleo desde el North Slope hasta el puerto de Valdez, alimentando la economía y las necesidades energéticas de Estados Unidos. Además de petróleo y gas, Alaska también es rica en minerales, incluido el oro, plata, cobre y zinc. La industria minera del estado ha contribuido significativamente a su economía, con grandes minas como la Red Dog Mine y la Fort Knox Gold Mine, que proporcionan empleo e ingresos a las comunidades locales. Los bosques de Alaska son otro recurso valioso. Cubren más de 127 millones de acres y proporcionan madera para la construcción y otras industrias. La industria pesquera del estado es también un importante motor económico, ya que las aguas de Alaska producen más de la mitad de las capturas de marisco del país, incluido el salmón, cangrejo y abadejo. Sin embargo, la explotación de los recursos naturales de Alaska no ha estado exenta de polémica. El debate sobre las perforaciones en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, NWR, ha sido un tema polémico durante décadas, enfrentando a quienes lo ven como un paso necesario hacia la independencia energética y a quienes sostienen que dañaría irreparablemente una de las zonas naturales más prístinas del mundo. El cambio climático también plantea nuevos retos y oportunidades para la economía de Alaska, basada en los recursos naturales. El aumento de las temperaturas provoca el deshielo del permafrost y la retirada del hielo marino, acceso a reservas de petróleo antes inaccesibles, gas y minerales es cada vez más fácil. Sin embargo, al mismo tiempo, el cambio climático también está alterando los modos de vida tradicionales de las comunidades indígenas de Alaska y amenazando los delicados ecosistemas del estado. El mundo se enfrenta al doble reto de la seguridad energética y la sostenibilidad medioambiental.
La importancia estratégica y los recursos naturales de Alaska seguirán siendo fuente tanto de oportunidades como de conflictos. Equilibrar las necesidades del presente con el imperativo de preservar este paisaje único y frágil para las generaciones futuras será uno de los retos definitorios del siglo XXI. Mitos y misterios. Alrededores de Alaska. La inmensidad de Alaska y su cultura única han dado lugar a un rico tapiz de mitos y misterios que siguen cautivando la imaginación de gentes de todo el mundo. Desde antiguas leyendas hasta conspiraciones actuales, en Alaska no faltan las historias intrigantes y los fenómenos inexplicables. Uno de los mitos más perdurables de Alaska es la leyenda del Kushtaka, una criatura que cambia de forma y que habita en los bosques del sureste de Alaska. Según el folclore tlingit, el Kushtaka puede adoptar la forma de una nutria o de un hombre, y es conocido por atraer a humanos desprevenidos a la naturaleza salvaje, para no ser visto nunca más. Algunos creen incluso que la Kushtaka es responsable de las misteriosas desapariciones de marineros y pescadores de la región. Otro famoso misterio de Alaska es el caso del Triángulo de Alaska, una zona remota del estado que ha sido escenario de numerosas desapariciones sin resolver a lo largo de los años. La zona, que abarca las islas Aleutianas, la cordillera de Alaska y el territorio del Yukón, se ha comparado con el Triángulo de las Bermudas debido al elevado número de aviones y barcos que han desaparecido sin dejar rastro. Mientras que algunos atribuyen estas desapariciones a las duras condiciones climáticas y al accidentado terreno de la región, otros creen que pueden estar actuando fuerzas más siniestras. Quizá el misterio más famoso de Alaska sea la historia del monstruo del lago Iliamna, una criatura que, según se dice, habita en las profundidades del lago más grande de Alaska. Las descripciones del monstruo varían, pero muchos testigos oculares afirman haber visto una criatura grande y serpentina con una cabeza parecida a la de una ballena o un caballo. A pesar de las numerosas investigaciones e incluso de una recompensa de $100,000 ofrecida para demostrar su existencia, el monstruo del lago Iliamna sigue siendo esquivo y no se ha demostrado su existencia. Otros mitos y misterios de Alaska son la leyenda del Bigfoot o Sasquatch, una gran criatura parecida a un simio que se dice que vaga por los bosques del noroeste del Pacífico, y la historia del gusano de hielo de Alaska, una extraña criatura parecida a un gusano que se dice que vive en los glaciares del estado y se alimenta del propio hielo. Aunque muchos de estos mitos y misterios se han tachado de folclore o bulos, siguen fascinando e intrigando a personas de todo el mundo. Para algunos, son un testimonio del poder perdurable de la narración y de la imaginación humana. Para otros, son un recordatorio de los muchos misterios que aún existen en el mundo, a la espera de ser explorados y explicados. Alaska sigue cautivando las mentes y los corazones de personas de todo el mundo. Es probable que surjan nuevos mitos y misterios que se sumarán al rico tapiz de historias y leyendas que hacen de este estado un lugar tan único y fascinante. Tanto si uno cree en la realidad de estos relatos como si simplemente los disfruta como historias entretenidas, es innegable el atractivo perdurable de los mitos y misterios de Alaska. Posibles escenarios futuros para Alaska. De cara al futuro, Alaska se encuentra en una encrucijada ante una serie de escenarios potenciales que podrían marcar su destino para las generaciones venideras. Desde los efectos del cambio climático hasta la evolución del panorama geopolítico, las decisiones que tomen los habitantes de Alaska en los próximos años tendrán consecuencias de gran alcance para el estado y sus habitantes. Un escenario potencial es un futuro en el que Alaska se convierta en líder del desarrollo sostenible y las energías renovables. Con sus abundantes recursos eólicos, hídricos y geotérmicos, Alaska puede convertirse en un modelo para otros estados y naciones que deseen abandonar los combustibles fósiles. Invirtiendo en tecnologías energéticas limpias y dando prioridad a la conservación y la sostenibilidad, Alaska podría crear un futuro más resistente y próspero para sus comunidades. Otra posibilidad es que Alaska se convierta en un centro de comercio en el Ártico, a medida que el deshielo abra nuevas rutas marítimas y oportunidades económicas. Por su situación estratégica y sus puertos de aguas profundas, Alaska podría convertirse en un actor clave de la emergente economía ártica, atrayendo inversiones y creando nuevos puestos de trabajo en sectores como el transporte marítimo, logística y extracción de recursos. Sin embargo, Alaska también se enfrenta a importantes retos en los próximos años. El cambio climático ya está teniendo profundas repercusiones en el estado, con el aumento de las temperaturas y el deshielo del permafrost, e incendios forestales más frecuentes y una erosión costera que amenaza a comunidades y ecosistemas. Si no se controlan, estos impactos